Hay lectoras y humanas de la comunidad que me dicen que, de todos los pedacitos que cuento de nuestra vida, ya sienten que lo conocen y hasta lo quieren. Mis amigas, cada tanto, me preguntan cómo hacer para conseguir uno así por Tinder. Y la verdad es que las entiendo, porque David, el vikingo, o como más lo conocen por acá, es muy fácil de querer. Consultor gastronómico, fotógrafo, acariciador de gatitos de la calle y enamorado de la comida coreana, hoy en Humans in the Making traje a D, mi compañero desde hace 3 años, para que conversemos sobre tomar decisiones difíciles, los privilegios, la culpa de querer lo más mundano y sobre elegir quedarse después de 3 años sin código postal. Bueno, estamos en el episodio de abril. No tenés la bombilla del mate, no tenés nada. Pero lo pongo ahora. Pero bueno, yo no soy argentino. ya están escuchando. Moviste todo. ¿Con quién es el episodio de hoy? Aunque seguramente ya escucharon también la introducción. No voy a poner la introducción. Que en este momento la grabo En después. la que me cagas a pedos, perdón. No, la introducción es la que te presento. Oh. Y convencí a... Ay, no puedo concentrarme con el gato. Vale. Tenemos un gato que está en celo, que es de la cuadra, porque no es el nuestro, y viene a intentar conquistar al nuestro y viene acá a gritar desaforadamente a la terraza y... En verdad no viene a conquistar, viene a que lo culee, pero no se ha dado cuenta de que no tiene con qué culearle. Exacto. Pero bueno, la cuestión es que tal vez escuche, tal vez no, pero a mí me desconcentra un poco. Bueno, el capítulo de hoy, o el episodio, es tal vez el más personal, con una buena causa, como dije un poco en mi Instagram, porque creo que es un tema como que se habla bastante poco y mucho menos en primera persona. Un tema que yo creo que se habla bastante poco, que es este de tomar decisiones bastante difíciles en medio que en tiempo real, y sobre todo cuando esas decisiones van bastante en contra de lo que se espera. Y cuando digo se espera es como el afuera, pero también nosotros mismos, ¿no? Así que nada, traje a el famoso D, que muchas personas ya dicen que casi que lo conocen por lo que cuento de él en mis escritos, y porque creo que es una persona con la que puedo, como que podemos pimponear muy bien este tema, básicamente porque somos los protagonistas. Con la persona con la que yo creo que mejor podemos conversar del tema, básicamente porque lo estamos viviendo en primera persona, desde el momento en el que a mí me dio como un brote psicótico con delirio místico. Él me mandó a dormir la siesta, como ya habrán leído en el newsletter, y de eso, acá estamos. Así que, hola, primero. Hola. ¿Qué te pasa? No sé, me pone nervioso esto. Grabar un podcast. Conversar, o sea, tener conversaciones y que las escuche otra persona. Bueno, pero la gente igual te conoce y te quiere. Así que... Bueno, que menos que quererme. Claro. Pero bueno, nada. Vamos a retomar un poco con lo que leyeron en el news, que yo conté un poco, es una especie de recapitulación de cómo fue que llegamos a esa decisión, que medio que apareció de la nada realmente, que tiene mucho que... condice mucho con la forma en la que yo tomo decisiones, que es medio así como de un día para el otro aparecen, ¿no? Aunque hubo todo un laburo interno, consciente o no. Pero esta vez era como más complicado porque yo tenía que comunicarle a una otra persona que no estaba cómoda con el estilo de vida que teníamos y que inicialmente se esperaba que fuese para bastante más tiempo. Y quería como empezar un poco por ese principio, ¿no? Creo que algo de lo que a mí en ese momento fuera de joda, como en esas horas, porque realmente fueron horas, o sea, la secuencia que yo describo es tal cual. Me levanté de muy mal humor, no teníamos luz, seguía de mal humor, me quedaba dormida mientras intentaba trabajar, David me mandó a dormir la siesta, lo cual es muy bueno, o sea, eso habla de que me conoces, porque sabes que cuando estoy de mal humor y estoy mal dormida, no hay otra cosa que pueda hacer más que dormir. Y de ahí al momento de la cena, o al momento previo a la cena en realidad, en el que me preguntó como qué pensé,
o qué pensé que quería hacer en ese momento, fueron muy pocas horas las que hubo en el medio. Y cuando yo me di cuenta, ¿no? Como de que ya no estaba siendo tan feliz. Y no sé si no tiene que ver mucho, creo que con la felicidad, sino con la comodidad. Me estaba pasando que después, ¿no? Le pude poner palabras, evidentemente, pero en ese momento era como que yo sentía que ya no estaba tan cómoda con algunas cosas y todas tenían que ver con la constancia. Porque de repente el año pasado hubo muchos cambios internos a nivel profesional y no los podía llevar a cabo como quería, o no los podía llevar a cabo básicamente por una cuestión de que se nos dificultaba mucho, incluso moviéndonos lento, se nos dificultaba mucho poder tener una especie de rutina laboral, porque tal vez la rutina de una semana era 3 o 4 días conociendo el sitio en el que estábamos o moviéndonos con buses, ferries, trenes y quedaban otros 2, 3 días para trabajar en los que estabas cansadísimo porque caminábamos un montón los días que hacíamos turismo, entonces los días que técnicamente había que trabajar solamente queríamos descansar. Entonces a mí me empezó a molestar precisamente, ¿no? Como tal vez, como, no sé si llamarlo exceso de libertad o cómo lo llamarías vos, pero me pasaba que, claro, era como, ¿cómo le digo, no? Porque yo no veía que hubiese como otra salida más que básicamente dejar de viajar. Sí, o sea, bueno, creo que el principal, no sé si llamarlo problema, fue primero todas las expectativas y, o sea, es verdad que llevábamos casi 2 años planeando y haciéndonos en nuestra cabeza la idea de cómo iba a ser nuestra vida estando allí y después llegas allí y no sirve nada de lo que pensaste y lo que planificaste. ¿En qué sentido no sirve? O sea, nosotros pensábamos al principio en Bangkok hacer 4 días de turismo, el resto luego trabajar, y el primer mes sí fue así, pero después van pasando 1000 cosas que te van descolocando, que no te permiten hacer la vida que tú habías planificado y eso se suma a que, bueno, tienes que trabajar, tienes que extrañar, tienes que descansar y estás en mitad de Asia en el cual no tienes nada más. Evidentemente, sí. Y bueno, y a todo eso que sumás, a mí me pasaba algo que se lo dije cuando, en ese momento, ¿no? Creo que al menos mi memoria lo recuerda así, o sea, estábamos yendo a cenar y él me preguntó y para mí fue como, no te puedo responder otra cosa que esto, porque sería como muy poco honesto, más allá de que él eventualmente se hubiese dado cuenta porque me conoce, pero me parecía como, no había otra respuesta posible más que la de que me sentía incómoda y era muy loco porque de repente me empezó a pasar eso, ¿no? Como, che, esta vida que es como tan libre y tan en movimiento, terminó, o sea, ahora mismo siento que me limita más de lo que te expande, ¿no? Y uno en un principio diría como, wow, vivir viajando, no tenés casa, no tenés, no sé, gastos fijos, tenés un montón de libertades y de repente era como que se había dado vuelta completamente la tortilla, ¿no? Como, Bueno, creo que mucha culpa de eso son las redes sociales, de la vida maravillosa que se expone, de vivir viajando, o que expone la mayoría de la gente, que es más o menos viral, porque es a lo que todo el mundo aspira, o quiere aspirar en el mundo de los nómades y vivir viajando, pero no es así. Y nosotros hemos conocido mucha gente que realmente no disfruta haciéndolo, pero bueno, ha decidido tener esa vida. sí, pero igual como yo siento que desde la filosofía, ¿no? Como esto de pensar como, wow, una vida re libre, automáticamente lo asocias con libertad. Y para mí fue muy duro en ese momento como admitirme y sobre todo, o sea, admitirle y admitirme, ¿no? Que esa vida que parecía tan libre y por la que yo un montón de tiempo había como luchado o trabajado, de repente me encerraba más de lo que me expandía, ¿entendés? ¿Por qué me pasaba esto? Era como casi todas las cosas en las que yo como
quería hacer o tenía puesto el deseo no las podía llevar a cabo porque necesitaba de cierta constancia o de espacios, ¿no? Como un poco más estables. Entonces, de repente eso, ¿no? Como la libertad total terminó siendo una propia jaula. Y, y cuando te lo dije, fue como wow, ¿no? Para mí fue como darme cuenta en ese mismo momento en el que te lo estaba contando. Y, y era como también para mí, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque era, o sea, era un montón, era de repente decir, bueno, no me gusta esto. También había, o sea, había que ver cómo te sentías vos, qué era lo que sentías y cómo un poco también desarmábamos todo eso que habíamos construido. Sí, a ver, la verdad es que cuando vas a viajar, no sé, te hablo de Asia porque, bueno, es lo que vivimos, pero, y hablas de libertad, sí tienes libertad para decidir a qué país vas y a dónde duermes y todo eso, pero muchas veces no tienes libertad de dónde comes porque hay mucha comida que es igual, no tienes libertad de con quién te juntas o qué son las actividades que vas a hacer porque es un mundo completamente diferente al tuyo, al que has vivido durante 25 años. Sí, pero en mi cabeza todo eso era parte de ese ser libre, ¿entendés? Eh, Así que nada, bueno, eso. Un poco primero, eh, no sé, ¿cómo te sentiste vos cuando yo te lo dije? ¿O ya te imaginabas que te iba a decir eso? A ver, vamos a poner en contexto de que yo en el minuto, vamos a decir, en el segundo día en el que llegamos a Bangkok, yo le dije a Cande que si alguna vez se quería volver, yo volvía. O sea, yo siempre le he dicho que si no hubiese venido el año previo a irnos a Asia, yo no hubiese venido a Argentina con todo lo que eso conllevó, de conocer a su familia, a sus amigos y sentirme incluido, creo que por primera vez en una familia, probablemente si me hubiese dicho aquel día en Vietnam, me quiero volver, hubiese habido mucho más problemas. Eh, pero a mí cuando tú me dijiste que de volver, yo te dije que sí porque Argentina es para mí como mi casa, es donde más feliz me siento. Sí, yo encima, cuando dije como mi planteo, no sé si tanto fue volver, o sea, sabíamos en un principio que era Argentina por temas familiares que queríamos, como que ya sabíamos que queríamos como presenciar, ¿no? Vivir, pero claro, en realidad también la pregunta de volver era como, ¿volver a dónde? Eh, Claro, hablamos de volver, pero realmente no es volver. O sea, volver es la palabra más fácil porque estás volviendo al sitio de donde te fuiste. Pero la palabra no sería volver porque Argentina es, primero es un país que cambia cada minuto. Y otra cosa muy importante es nosotros en el viaje cambiamos, o bueno, que nosotros cada minuto también cambiamos. Entonces son como horizontes totalmente nuevos, más allá de que, bueno, la tierra a la que vas sea la misma. no, y también a mí me pasaba que nosotros nos conocimos viviendo en España y en un principio, si bien yo sabía que Argentina le había encantado, para mí también estaba ese planteo de, bueno, ¿volver a dónde? O sea, porque al final toda su vida está en España o gran parte de su vida y su familia está en España. eh, y Bueno, para mí sí existía esa pregunta un poco de, bueno, ¿a dónde? Más el tema que todas las personas que viajamos o migradas sabemos, ¿no? Que es como... eh, perdón, Argen- pero tengo que diferir. Toda ¿Vale? mi vida no está en España. Toda mi vida fue en Fue en España. España. Pero el gato estaba aquí en Argentina, tu papá estaba aquí en Argentina, Nazayal están aquí en Argentina. O sea, en España tengo a mi mamá que la quiere un montón, pero bueno, igual no tenemos la, tipo, la mejor relación. Y, y una casa. Pero inicialmente nuestra vida sí estuvo allá, cuando nos conocimos. Pero ¿dónde? Claro, está bien, pero ¿dónde pasamos más tiempo en la relación? ¿La pasamos más en Argentina que en España? Sí, Sí,
Lo que pasa es que vos tenés que recordar que yo vivía en España. O Sí, sea, sí, cuando sí. nosotros nos conocimos, yo llevaba 4 años allá, entonces ya para mí Madrid era mi casa. Después vinimos temporalmente a Argentina a que conozcas a mi familia y a estar un tiempo acá y no sé qué, pero en mi cabeza como que España-Madrid seguía siendo mi casa, un poco, ¿entendés? Como que era casi que mi última residencia como Fija, sí. o sin límite, digamos, porque Argentina la idea cuando vinimos siempre tuvo como una fecha de principio y de final. Entonces a mí sí que se me planteaba un poco eso, pero bueno, también era como esto, ¿no? Como si bien yo sabía que él siempre tuvo como esta sensación o estas ganas de volver cuando se diera, y especialmente a Argentina, eh, no sé, al final tenía como ciertas dudas de cómo no quería tampoco como influenciar tu deseo, ponerle de seguir viajando, porque yo de repente no quería hacerlo más. Entonces, era como, en ese momento era como, no sé, no esperaba que se diese como de forma tan fluida como se dio. Bueno, creo que la parte más fácil era decir que sí. Por lo menos por mi parte, porque eh, o sea, había unas ganas de volver a Argentina, ¿no? De, bueno, y volver a sentir esas cosas que yo sentí, de volver a estar con la gente. Quizás lo que yo me estoy encontrando ahora es lo más complicado, de que veo cosas de Tailandia o intento buscar sensaciones de cuando estábamos viajando y ahora no están. O sea, realmente me parece que lo más difícil va a ser a partir de ahora, cuando esto ya no es algo temporal, ya no es que estamos aquí 3 meses y vamos a volver a viajar. Y particularmente vos, como, ¿qué, ¿de qué tenías ganas de vivir o de hacer que sentías que no lo estabas pudiendo hacer? A ver, yo siempre he estado trabajando en el mundo gastronómico y no era, y todo eso se modificó en base al viaje porque no era viable estar un mes trabajando en un sitio gastronómico en otro lado. Entonces, bueno, yo busqué alternativas de algo que también tenía muchas ganas y siempre tenía muchas ganas, que es el mundo de la fotografía, pero es esto que te dije de lo que piensas al principio antes de hacer el viaje. Después no se da, o sea, hay cosas que no son viables y hay cosas de las que necesitas suerte, como viralizarte o cosas así, y vamos a ser sinceros, yo no tengo la constancia que hay que tener para vivir de viajar y crear contenido. Ni creo que tampoco me sentía cómodo en ese espacio. Entonces, bueno, ahí empieza a haber unos limitantes, pues sobre todo con el trabajo. Yo quería trabajar y quería montar algo, pero viajando no podía. Y voy a agarrar algunas, las preguntas que me dejaron en historias, que yo adelanté un poco eh, cómo iba a ser este episodio imperfecto e improvisado con David. Y propuse que quien quisiera nos dejara preguntas por el tema, más que nada por esto de que es difícil también como encontrar cierta compañía en esta toma de decisiones que son como tan radicales, ¿no? Y, y algo de lo que me preguntaron mucho era por el tema de la culpa. Eh, como culpa por el hecho de ya no querer más lo que en un momento que hiciste y que también requirió, ¿no? Como mucho tiempo de planificación y de armar una vida que lo permitiera. Y también yo pienso mucho en la culpa de asumir que no queríamos más esa vida, entre comillas, evidentemente, perfecta, ¿no? Porque nos pasaba, o sea, nos pasaba y nos sigue pasando, que nuestra vida la verdad que es muy linda y en ese entonces era como esto que socialmente se ve como perfecto y que es lo que vos decís también de que los viajes no son lo que la gente cree que es. Pero bueno, de repente era eso, ¿no? Como una pareja que justo coincidían, que querían vivir viajando en el mismo momento, que económicamente se lo podían permitir, que podían seguir generando ciertos ingresos para poder seguir viajando, que no tenían ningún tipo de, no sé, de responsabilidad o de cosa que habíamos dejado inconclusa o a medias o qué sé yo, como para Sí, poder hacerlo y de repente era como, no quiero esto, quiero
es como sentir que tienes el privilegio y no estar agarrándolo. Sí. Y puede ser. O sea, no creo que haya vidas perfectas o imperfectas. Porque a lo que nosotros nos pasamos un mes entero, a ver, esto probablemente la gente no lo sabe, pero nos pasamos un mes entero a las afueras de Kuala Lumpur, comiendo cenando todas las noches fideos de bolsa asquerosos que costaban 20 fideos, paquetitos de estos tipo ramen, que costaban 1 euro, como 1.000 pesos ahora al cambio, solo para poder después gastarnos un montón de dinero en la comida de Corea. No me parece que eso sea tener una vida perfecta. Es la que elegimos, está perfecto. El sitio no era lindo, si bien tenía piscina y todo eso, está en una zona bastante fea. Pasamos noches en las que teníamos hambre por decisión propia, pero... Y en ese momento quizás yo prefería estar en Palermo comiéndome un helado de Obrador Florida. Sí, pero aún así es una vida... Es lo que a la gente diría, guau, yo quiero vivir eso. Es el privilegio. No, y el privilegio, y realmente es un privilegio Sí, totalmente. que en parte es porque nos lo hemos currado y en parte, bueno, porque tuvimos tal vez posibilidades que permitieron que nos curremos eso. Pero claro, de repente a mí sí me pasaba un poco como en el pensar, como enfrentar, ¿no? Como todos esos comentarios o preguntas. Y mismo nos pasó, o sea, cuando a veces les contábamos, ahora que vemos a familiares y tal, era como, bueno, está bien, vivieron una experiencia y no les gustó. No es que no me gustó. Nos Ya encantó, está, sí. o sea, queríamos, empezamos a querer otra cosa. Y volvemos a tener el privilegio de poder cambiar. Exactamente. Y esto como creo que es un poco luchar, ¿no? Contra no creer que fue un fracaso, que muchas veces la gente cuando cambiamos algo, lo ven como un fracaso. Y más cuando cambiamos algo supuestamente mejor, por algo entre comillas peor, que es como vivir estables, eligiendo un país como Argentina, pudiendo elegir un país como España. O sea, como que medio que todas las decisiones estaban en contra de lo que una supuesta lógica diría. Primero a ver, el fracaso o no fracaso es una palabra feísima, a mí no me gusta nada y creo que hay que trabajar mucho sobre eso porque para que algo, bueno, como se dice, fracase, tiene que haber comenzado y te has tenido que ponerle ovarios o pelotas para hacerlo, primero de todo. Y después sí que es verdad que la gente, y a nosotros nos han dicho, o a mí desde el principio, desde que decidimos venir a Argentina por primera vez, no ahora, sino la primera vez que vinimos, siempre me han dicho, o me he sentido juzgado por elegir Argentina, y cuando me preguntan si estoy de vacaciones o no, decir que no, que me quedo a vivir, se quedan parados diciendo que pero estás loco. Sí. Y no me parece así. Volviendo a lo de la culpa, ¿te generó como culpa en algún momento decir como, cómo estamos dejando esto? Que un poco, digo, a ver, la preparación fue bastante poca, o sea, a nivel, digo, no es que tuvimos que, tal vez vos fuiste como el más perjudicado en un punto, pero no es que dejamos los trabajos que eran todo el No, trabajo de nuestra vida, ni que vendimos una casa o desarmamos una casa solo por el hecho de hacer como este viaje así como libre. yo no siento culpa. Sentí incertidumbre y sentí miedo de cómo me iba a sentir cuando estuviésemos en mitad de Versalles y no poder ir a la naturaleza como, bueno, a mí me gusta y me sirve para ser feliz. Bueno, pero eso era como Pero no, culpa no. una especie de precio, digamos, a pagar por lo que estabas diciendo ahora, Sí. ¿no? Pero yo sí que sentí como, no sé si culpa, pero como un segundo pensamiento de esto, ¿no? Como de, ay, esto que quise durante tanto tiempo y ahora ya no lo quiero más, ¿no? Como, no sé, fue para mí y es como un duelo importante y de identidad, porque un poco toda mi vida estuvo siempre como, desde que tengo cierta autonomía, siempre estuvo como
armada en base a conseguir eso, ¿no? Que por suerte no le había puesto expectativas como muy rígidas de cómo tiene que ser así o tiene que ser asá. Por ejemplo, durante el viaje en ciertos momentos decía como, ay, no vamos a hostels, no conocemos gente, tipo, y todo el mundo viaja y conoce gente. Y ahora me doy cuenta que con la opción que elegimos, con house sitting, conocimos gente muchísimo más, no sé si interesante, pero más diferente y que nunca podríamos haber conocido en un hostel, por ejemplo, ¿no? Entonces me pasa como, a veces era como esto, ¿no? Como, wow, como el impacto que tiene para mí el decir, ¿no? Como, quiero dejar de viajar porque para mí no era solo quiero dejar de viajar, sino que también fue como, quiero dejar de vivir como tan, moviéndome tanto o sin responsabilizarme o sin comprometerme, ¿no? Como tan poco con las cosas, porque antes de Asia también era esto, ¿no? Como unos meses en Argentina, otros meses en Madrid, y en Madrid era como, bueno, 6 meses en una casa y 6 meses en otra, y después 3 meses viviendo en la casa de una amiga. Entonces, para mí era como mucho más profundo el hecho que decir simplemente, ¿no? Como quiero dejar de vivir viajando. Si siento que sentí culpa fue un poco por ese lado. No sé si culpa, ¿no? Como esto, como tal vez de pensar en estaré haciendo lo correcto un poco, ¿no? Eh, pero creo que también otra de las preguntas que me dejaron fue como esto, ¿no? Como cómo detectar el deseo y si se hace un duelo por ese deseo. Y para mí sí, o sea, yo creo que desde Corea, que para mí fue como muy clave en el viaje, creo que en mi vida en general, fue como, che, ya no sé si quiero tanto esto. Porque yo sabía, desde antes, siempre supe que, que me iba a gustar mucho también la segunda o la nueva, o la etapa que siguiera, ¿no? De nuestra vida. Tipo, tener una casa, comprar plantas para decorar el departamento o el balcón de la casa de alquiler. Una vida normativa. Sí, ponele. Y sabía que me iba a gustar. Sin embargo, para mí llegó un punto en el que hasta casi que sentía culpa, un poco de culpa o de duelo como por las dos cosas a la vez. Por un lado, por lo que estábamos viviendo, que yo sabía que tenía fecha de vencimiento y que estaba contenta de que tuviera. Pero por otro lado, también es como que en ciertos momentos me daba cuenta de que estábamos como pensando más en otras cosas que en eso que estábamos ahí, ¿no? Como de repente era como esto, ¿no? Y cuando tengamos esta otra cosa o esta casa podemos hacer esto, o mirá qué lindo esto para diseñar, no sé, la cocina, o mirá qué bueno hacer este viaje con la abuela, ¿no? Como cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos viviendo en ese momento. Sí, o sea, por ejemplo, estábamos en mitad de un catamarán en, no sé, ponele en Vietnam y estábamos hablando de hacer un crucero con la abuela en 2 años a Brasil. Y estábamos más aquí que allá, que allí era más allá que aquí. Sí, y muy contrario a lo que tal vez uno piensa, ¿no? Como que para mí vivir así como de viaje es como te saca mucho más del presente de lo que crees. Porque como que todo el tiempo, al ser un cambio constante, también es una gestión constante, quieras o no. Al menos nosotros lo vivimos así, que tal vez no somos como tan descontracturados en el sentido de, no sé, nunca saber dónde vas a dormir. Entonces, quieras o no, siempre es como que tenías algo que gestionar, ¿no? Como pensar la visa de tal lado, o la fecha en la que te tenés que ir, o el vuelo de entrada y el vuelo de salida que te piden, y las noches que te quedan libres en un sitio y las que te quedan en otro, y cuadrar la ruta, ¿no? Como que también hay muchas cosas que no son estrictamente de ese momento presente que tenés que gestionar. Y de repente era como, me gusta todo esto, pero también estoy sintiendo que me gusta mucho esta otra cosa, que tenía Claro. mucho más que ver con el quedarse o con el estar. Además,
Bueno, nosotros lo hablamos aquel día y que era como que todo estaba en stand-by, pero la vida seguía pasando. Sí. Tipo, cuando yo sentí que todo aquí en Argentina se congeló hasta que yo llegara y no era así. En el medio, Naza y Ale iban a tener un niño, que ahí creo que fue la primera, por lo menos para mí, la primera vez que algo me dijo que preferiría estar en Argentina con ellos que aquí en una playa paradisíaca. Eh, a mí me recordó mucho una escena en la película Interestelar, cuando tú te vas a otro planeta y realmente en la estación espacial vuelves y están todos viejos y todo eso. Y era un poco así. Yo estoy aquí viviendo la vida, pero realmente todo lo que nos gustó, todo lo que me gustó a mí de Argentina sigue. Bueno, aviso que va a venir el papá de Cande. No me hago responsable de las palabras que pueda hacer. Pausa publicitaria. Sí, em, es un poco, yo creo que para mí parte del duelo este que nos preguntaban, ¿no? Como no desear eso que antes deseabas, em, creo que nosotros, o al menos yo, lo viví mucho como en concordancia con... No sé... Sigue. ¿Qué? Tu bicho se está comiendo de todas las cosas de arriba de la cocina. ¿En qué estaba? Ah, en lo del duelo. Sí, que fue como un... Para mí fue un duelo como mucho más grande que el hecho de decir, ya no quiero esto que queríamos. Como que me implicó como algo muy de la identidad, muy heavy. Más creo que no hay mucho para hacer, más que dejarlo estar, ¿no? Y eventualmente empezar a integrarlo si sentimos que podemos. Y volviendo un poco a las preguntas, ¿no? Una de las preguntas que me dejaron fue cómo detectar ese deseo. ¿Se pasa por el cuerpo o cómo hacemos? En mi caso fue muy el cuerpo, porque fue como una especie de cansancio que me cayó así de golpe, como un hastío que yo entendí que me quería decir algo, que no era simplemente estoy cansada o dormí mal, y yo sentí que tenía mucho más que ver con una cierta incomodidad. Y yo creo que en esos momentos, o cuando nos pasan cosas así, que tenemos que tomar decisiones como importantes, el cuerpo de alguna u otra forma siempre habla. El problema es si nosotros queremos darnos permiso para escucharlo, ¿no? Hay veces que se vuelve inevitable, que en la mayoría de los casos es como cuando estamos ya estirando muchísimo esa decisión. eh, y en otros casos es también, creo que es una cuestión de práctica, ¿no? Como aprender cómo es también que el cuerpo nos envía las señales. ¿Vos sentías algo particular? Yo... No. O sea, creo que quizás... O sea, siempre tuve ganas de volver, así que siempre ahondaba por mi mente la cosa de volver, pero también estaba muy feliz eh, allí. Así que, o sea, yo creo que no surgió en mí como ese basta que te dijo tú o que sentiste tú en tu cuerpo. Tipo, yo estaba para hacer las dos cosas. Y el duelo, de la decisión de vivir viajando y demás, ¿lo sentiste? Y lo estoy empezando a sentir ahora. Papá, te pedimos silencio. Papá, te pedimos silencio. Estamos grabando. No, creo que lo estoy empezando a sentir ahora por lo que dije antes. Tipo, ver gente que sí está en las playas y, bueno, igual siento un poco de, no sé cómo llamarle, ganas también de estar ahí o de decir, si yo no hubiese tomado esta decisión de vivir
al lado de la General Paz. Sí, estaría, no sé, en una isla. Pero, no. A- Iremos diciendo a ver cómo vamos con el duelo. Y ¿Tú cómo te sientes a día de hoy cada vez que ves algo? ¿Ves algo de Tailandia? ¿O de India que podríamos haber ido? Porque la verdad es que nos quedaron muchos países que queríamos ver. sí, pero no siento, o sea, no siento absolutamente nada con los que no vi. Con lo que vi, es que, viste que yo como que estoy un poco peleada, no sé si peleada, como que cambió mucho lo que yo pensaba del sudeste asiático y de Asia, o de tan mismo del hecho de viajar en sí, que pensaba antes, a lo que pienso ahora, que eso será para otro episodio, pero siento que estuvo bien lo que hicimos, siento que lo re disfruté. Y siento poco porque siento mucho por otras cosas. O sea, como que tengo el deseo puesto en otro lado. Entonces no... A veces sí me pasa que digo como, ay, nos fuimos a esta playa, nos fuimos a esta otra. Pero Tengo que romper igual una lanza, ¿eh? Las playas que se ven en Instagram y todo eso son una de cada 200 playas y reza para que lo que veis detrás no esté lleno de basura. Perdón, ¿eh? Pero playas lindas como tal, de estas que se ven en Instagram, vimos 2 contadas. No vimos más. bueno, pero Hay playas mucho más lindas. Mar de Plata seguro es más lindo que Phuket. Y me juego lo que quieras. igual la playa es un concepto. O sea, es como eso paradisíaco o hermoso que está ahí. Em, No, yo la verdad honestamente pienso muy poco en eso que vimos, como que siento que fue hermoso, hay muchos lugares que tal vez volvería, la mayoría creo que no, y no por una cuestión de que no me hayan gustado, sino porque esto, aprovecharía esos momentos para ver otra cosa, más ahora que no me quiero subir a un avión, ni porque me paguen más o menos. Y con los lugares que no vi y que tal vez quedaron como pendientes en esa lista, eh, siento que tengo todo el tiempo del mundo para ir. O sea, esto que vos decías antes, ¿no? Como que tenías ganas de estar acá por ciertas cosas y ciertas personas en momentos de la vida. Bueno, a mí con esos lugares siento todo lo contrario a lo que sentía antes. Yo antes sentía como, no, tipo, crezco, soy grande, tengo que visitar, tengo que conocer. Ahora al revés, como que siento que los lugares van a seguir estando ahí y que no me estoy perdiendo nada por no ir ahora. No sé, como que muchísima liviandad siento. Sí, quizás algo que nos pasó durante el viaje, a mí creo que porque yo siempre idealizo mucho los sitios y bueno, yo he visto siempre muchos documentales y me esperaba ver esos sitios tal cual veían los documentales de hace 20 años y la globalización llegó a todo el mundo ya. O sea, igual el sitio más real no voy a hablar de realidad porque todo es real, ¿no? Pero más que conserva la cultura y la tradición y todo lo que históricamente se conoce como antiguo es Corea. En el resto, en Tailandia, al lado de un templo, había, no sé, un puticlub o había gente, una tienda de móviles, de celulares. Sí, yo creo que es un todo igual, porque al final es eso también, ¿no? Siempre como la expectativa realidad. Si bien teníamos bastante pocas como expectativas fijas, eh, bueno, yo creo que una idea de lo que veo, de lo que conoce, siempre se hace. Y pasando un poco a la parte como de la decisión, ¿no? Que me hablaban mucho de acerca de tomar decisiones difíciles. Y es Convivir con increíble. un padre. Sí, tu padre. Porque claro, todo esto que ha hablado Cande sobre que queríamos volver y tener una casa, tenemos una casa, pero también tenemos, yo tengo un suegro y ella tiene un padre con el cual convivimos hasta que, bueno, encontrar un buen alojamiento, así que, Proyecto alquiler. claro. Nada, volviendo a lo de decisión difícil.
Em, yo creo que en mi caso fue como medianamente complicado esto de como ver, no comunicarlo, porque yo sentía que nada malo iba a pasar por comunicárselo a David, sino como en qué punto nos encontrábamos, ¿no? Por suerte nos preguntaron también sobre cómo fue tomar la decisión en pareja y si coincidimos, y la verdad es que he de decir que sí. O sea, lo que contamos antes fue muy sencillo y para mí que fue Yo me cero llevo recorriendo el conflictivo. mundo todo, o sea, desde que te conocí por estar contigo, así que El Atlántico. me crucé el Atlántico, me crucé el Índico, el Pacífico. Y yo creo que tomar una decisión difícil ayuda mucho, o sea, para tomar una decisión difícil ayuda un montón. Para tomar una decisión difícil ayuda un montón el saber qué es lo que querés cultivar, ¿no? A mí me pasaba que tenía muchas ganas no sé, poder ir a una cocina y saber qué luz tenía que prender y dónde tenía guardadas las barritas de cereal y dónde estaba el café y cómo se usaba la cafetera sin tener que preguntarle a David cada mañana cómo corno se usa esto. Y tenía muchas ganas de cultivar como el valor de la presencia, de la lentitud, del nutrir también, porque a mí yo creo que en esto de moverse tanto y demás es como que se profundiza muy poco. Entonces tenía ganas de cultivar otros valores y creo que quieras o no, tener certeza de esas bases ayuda un montón. Y lo veo también un montón en los acompañamientos. Cuando trabajamos en reconocer como esos valores que nos guían ahora, ¿no? Y que evidentemente pueden cambiar. El tomar decisiones se vuelve más fácil porque parten desde lo que queremos priorizar y no desde la acción en concreto, ¿no? Porque al final es como, bueno, viajar o dejar de viajar, es muy difícil, porque es algo como muy grande. En cambio, creo que si o mi experiencia es así, ¿no? Como si nos ponemos a pensarlo como desde bueno, ¿qué quiero priorizar ahora? ¿Qué quiero cultivar ahora? La decisión termina decayendo un poco sola. Sí creo que el proceso, el procesarlo, creo que está como ahora mismo, ¿no? Como pasando, como decía recién, que ahora está como empezando a ver ciertas cosas. Pero aún así, ¿qué crees vos que fue importante para tomar la decisión? O una decisión como así de grande. Bueno, Para mí lo importante es saber los deseos que tienes. y sobre reconocer deseos hablaremos en otro episodio. Bueno, hasta acá el podcast creo que más imperfecto de Humans de hoy. A mí no me gustó. ¿Por qué? No me gustó. Nos fuimos para cualquier lado, pero bueno, está bien también. Es honesto. Gracias por escucharnos y obviamente recibimos todo tipo de intercambios y comentarios al respecto. Y gracias por estar acá en este episodio humano, transparente y casi que en tiempo real acerca de lo que estamos viviendo en este caso. Gracias, Chao. por animarte. De nada.